Buenas noches. Eh, Quiero hablarte hoy del libro de Nahum. Le tocaría, ¿verdad? Una vista panorámica, como yo digo, un desglose del libro de Nahum. Ustedes me conocen, que llevo hablando desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pues en esta noche le toca al libro de Nahum. Vamos a hablar sobre este libro, o voy a hablarle sobre este libro de Nahum. ¿Y quién fue el profeta Nahum? ¿Y qué podemos aprender de Nahum como su narrativa, ¿verdad? O su mensaje. Esas son preguntas, ¿verdad? Que nosotros debemos hacernos, porque no es solamente leer el libro, es ver qué vamos a hacer nosotros hoy en día, ¿verdad? Con esa información. Porque leemos la historia, pero nos tenemos que aplicar ciertas cosas para nosotros o para el diario vivir que tenemos nosotros. Amén. O en la época que estamos viviendo. Nahum, cuyo nombre significa consuelo, fue el autor del libro profético que lleva su nombre. Era originario de El Cos, una ciudad posiblemente ubicada al sur de Judá, entre Jerusalén y Gaza. Ustedes recuerdan el libro de Jonás, quien predicó en Nínive hace un siglo, más o menos, digo, de diferencia entre ellos, ¿verdad? Aproximadamente llevaba un siglo y cuya narrativa gira en torno a la vida personal del profeta de Jonás, ¿verdad? Ese libro como que iba en torno a Jonás. Amén. Bueno, pues la obra de Nahum enfoca su mensaje en la nación de Asiria y su capital es nada más y nada menos que Nínive, ¿verdad? La ciudad que el Eterno le dio una oportunidad y se arrepintieron, pero 100 años más tarde, o aproximadamente, ¿verdad? 100 años, tal vez un poco más, se da entonces esta narrativa de Nahum, o le toca, ¿verdad?, al profeta Nahum hablar entonces ahora juicio contra esta nación. Nahum desarrolló su ministerio profético en el reino del sur entre los años 655 y 650 antes de Yeshua. Para esta época, el malvado rey Manasés gobernaba en Judá. En el año 686, 642 antes de Yeshua. Amén. Eso lo podemos corroborar en las escrituras, pero no recuerdo ahora dónde para yo poderle darle ese detalle y ustedes pueden verlo directamente en las escrituras. Amén. Pero en el momento de sus oráculos, el imperio asirio había alcanzado el pico o el máximo de su prosperidad, siendo una amenaza para las naciones vecinas, incluyendo al reino del sur, Senaquerib. Eso está por ahí, dice, ¿verdad? En el año 704 y 681 antes de Yeshua. El rey de Asiria, amén. El rey de Asiria transformó a Nínive ampliando su tamaño, ¿verdad? Se adueñó de hasta casi triplicar sus dimensiones originales de su territorio. También erigió un palacio impresionante y agregó parques, un jardín botánico y un zoológico. La memoria de la belleza de Nínive solo fue superada por la Babilonia de Nabucodonosor. Amén. Ahora, sin embargo, a pesar de su esplendor, esta capital representaba la maldad de los asirios a tal grado que el Eterno determinó eliminarla. Ni los babilonios, quienes quienes destruyeron a Jerusalén y se los llevaron cautivos a los habitantes un año más tarde, en el año 605 y 586 antes de Yeshua, mostraron la brutalidad de los asirios cuando destruyeron a Israel. Acuérdese que la nación estaba dividida, Israel y Judá. Pues los asirios destruyeron a Israel
y los babilonios a Judá. Pero los asirios fueron mucho más crueles. Eso fue como para allá, la destrucción de Israel como para el 722 antes de Yeshua. Los asirios desarrollaron un mecanismo bastante efectivo de intimidación que utilizaban para reducir la rebelión, para aplacar la rebelión, y como propaganda, ¿verdad? Usaban como propaganda para su expansión en el antiguo Oriente Próximo. Las naciones las naciones se rendían a las exigencias del imperio con mucha facilidad. De lo contrario, los enemigos y prisioneros eran sometidos públicamente a tortura que incluían amputaciones, la hoguera y otras atrocidades, ¿verdad? Que eso también lo podemos ver en la Biblia. Amén. Pero ¿qué tenemos con el mensaje de Nahum? ¿Cuál era el mensaje de Nahum? El tema central del libro de Nahum es el juicio contra Nínive, contrario a la oportunidad de arrepentimiento que tuvo esa ciudad de Nínive en tiempos de Jonás. Ahora, más de 100 años, aproximadamente, ¿verdad? De 100 años después, el juicio decretado por el Eterno contra Nínive ahora sí que es irreversible. Ahora sí que esta gente, de hecho, es que no se quieren arrepentir. Ese es el problema. Que tal vez anteriormente ellos tenían un corazón para arrepentirse, ahora no. Tal vez ahora se le dice lo que va a pasar, pero ellos no se van a querer arrepentir. Entonces ahora es irreversible debido a su rebelión recurrente. O sea, que es más de una vez. Parece que el Eterno trabaja con ellos y eso es una rebelión imparable, ¿verdad? Por decirlo así. La caída de Asiria sucedió en el año 612 antes de Yeshua, con la conquista y la destrucción de Nínive a manos de ¿quién? De Babilonia, que era, ¿verdad?, otro opresor, pero así el Eterno hace las cosas. Usa hasta sus propios enemigos para destruir a otros. Amén. La historia cuenta que una inundación del río Tigris hizo un eco en el muro de la ciudad, por donde entraron los babilonios. La palabra del profeta o las palabras del profeta se cumplieron, confirmando así la sentencia divina. Lo que había ya dicho el Eterno se cumplió, ¿verdad? Eso lo podemos ver hoy en día porque esto es una historia ya pasada. Ahora, no encontramos mención directa de alguna profecía relacionada al Mesías en los oráculos de Nahum. No obstante, sus escritos contribuyen al mensaje redentor subrayado, la condición pecadora del hombre, y advirtiendo a los transgresores que no jueguen con el Eterno. Amén. Ahora, déjame ver si yo le puedo buscar por aquí, que siempre me gusta poner algo de la Biblia. Amén. Déjame ver si yo encuentro. Voy a pegarme un poquito más. Usted sabe que mi vista no es la gran cosa y estas letras están bien pequeñas. Vamos a ver si estamos en Gálatas 6:7. Vamos a ver qué dice Gálatas 6:7 referente a lo que estamos leyendo. Gálatas 6:7, ¿verdad? Vamos a tenerlo aquí en como siempre, Gálatas 6:7. Ahí está subrayado, ¿verdad? ¿Ven? ¿Qué dice ahí? No os engañéis. El Eterno no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cegar. Nínive, ¿sí?, y los asirios sembraron destrucción. Ya usted sabe cuál fue su cosecha. Pues
estas cositas así nosotros nos las debemos aplicar también, porque esto sigue, ¿verdad? La maldad sigue, pero las consecuencias también nos van a alcanzar. Así que son cositas, ¿verdad?, que nosotros debemos de aplicarnos. Amén. Entonces, seguimos, ¿verdad?, con esta lectura. Si Asiria hubiera destruido a Judá, la llegada del Mesías podría al menos estar en peligro, pero se sabe que Dios, el Eterno, está en control de todo. Pero Nahum confirma la vigencia del plan de redención, porque siempre, ¿verdad?, hemos visto que siempre hay juicios y todo, pero siempre el Eterno habla de redención de su pueblo. Entonces, ¿qué podemos aprender o qué lección, ¿verdad?, aprendemos de Nahum? Estas son solo algunas enseñanzas que podemos o que tenemos en el libro de este profeta. Hay un juicio, un momentito aquí, porque se me refleja en la pantalla. Hay un juicio certero sobre la rebelión contra el Eterno, ¿verdad? Porque cuando nosotros hacemos cosas malas y todo, pues eso se nos cuenta como una rebelión. Estamos en rebelión contra el Eterno. La altivez de Asiria, la altivez de Asiria y su crueldad hacia otros pueblos colmaron la paciencia celestial, porque el Eterno los perdonó, pero su maldad era tan grande que el Eterno le permite y nos permite, ¿verdad?, que nos arrepintamos y que podamos rectificar las cosas que hacemos, pero este pueblo no quería hacerlo. Así que se colmó, como dice ahí, la paciencia del Eterno. Su poder y posición fueron inútiles ante la justicia del Eterno. El poder que tenía esta gente no vale, no importa la influencia que tengamos, no importa lo que, entre comillas, tenemos y qué poder. Frente al Eterno no tenemos poder ninguno, ¿verdad? Es inútil ante la justicia del Eterno. Diferentes naciones en la actualidad, ¿verdad? Porque voy a hablar un poco de lo que es la actualidad, que podemos mencionar a los chinos, ¿verdad? China, Rusia, con lo que está haciendo con Ucrania, lo que están haciendo con Israel especialmente. Esos van a tener su paga también. El Eterno le permite y le permite. Luego, cuando venga el juicio, pues entonces es que empiezan a llorar. Diferentes naciones en la actualidad nos recuerdan a Siria, ¿verdad que sí? Las cuales cometen injusticia ante el Eterno. Sin embargo, el juicio del Eterno sobre Asiria debe llevarlas al arrepentimiento antes que sea demasiado tarde. Pero esta gente, para mí, ¿verdad?, que no van a llegar al arrepentimiento, porque el Eterno va a tomar juicio y esta gente no se quieren detener. Han tenido la oportunidad de detenerse, pero siguen y siguen. Y vamos a ver el desenlace pronto, ¿verdad? Ahora, el Eterno juzgará a las naciones por sus transgresiones. Y me gustaría compartir en la pantalla, si lo tengo por aquí. Si no, pues lo busco. Vamos a ver. Yo no lo guardé, así que estoy buscándolo ahora mismo. Casi siempre yo tengo ya los versículos asignados, pero no me dio tiempo hoy de hacerlo. Si buscamos a Salmo 116, Salmo 116, vamos a ver qué nos dice Salmo 116. Dice que el Eterno juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Así que
mucho cuidado con estas personas que se han metido, ¿verdad?, contra Israel, contra pueblos que viven en paz, como Ucrania, y como todavía no se ha metido, pero China se va a meter con Taiwán. Gente que viven tranquila y ellos quieren más poder y más tierras y más cosas. Pronto van a recibir, ¿verdad?, su castigo también. Ahora, por lo tanto, deben de someterse a Yeshua, reconociendo su señorío y poder y honrándole porque Él es el Hijo del Eterno. Vamos a buscar para que usted pueda entender lo que yo acabo de leer. Si nosotros buscamos Salmo 2, recuerde, yo le digo a usted que apunte los versículos. Salmo 2:12, que dice, y esto, Salmo 2:12, lo que dice Salmo 2:12, perdón, esto se puede utilizar para otras cosas que yo he hablado aquí sobre la Trinidad. Mira lo que dice Salmo 2:12. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿En el quién? En el Hijo del Eterno. Esto es para los que dicen que Dios es el Hijo y el Hijo es Dios. Honren al Hijo, honrenlo. Él no es Dios, o sea, Él no es el Eterno. El Eterno es el Eterno y Yeshua es el Hijo. Oiga, tengan cuidado cuando usted cree, usted supuestamente cree en el Hijo, pero no cree en el Hijo porque dice que el Hijo es Dios, pues usted no está creyendo en el Hijo. Dice que lo honren al Hijo para que no se enoje y perezcáis ustedes, porque algo que yo quería de hablar de este libro es Jonás. Esa enseñanza fue para él. Nahum está hablando de las naciones, pero entre los castigos de las naciones, perdón, que se está hablando de cuando una nación o un ser humano, ¿verdad?, se va en contra de otro. Eso es lo que nos podemos aplicar hoy en día, porque nosotros no somos reyes de naciones, pero sí le podemos hacer la vida imposible a nuestro prójimo. Sale también para nosotros que nos cuidemos. ¿Por qué? Podemos encender la ira de repente por no reconocer o no honrar al Hijo del Eterno, que es Yeshua. Y usted no cree en Él como que es el Hijo. Usted dice que Él es Dios. Bueno, pues allá usted. No sea que se enoje de repente y perezcáis. Eso lo dice, ¿verdad? Salmo 2:12. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían, que confiamos en Yeshua, ¿verdad? Confiamos en el Eterno, confiamos en su Hijo y reconocemos que es el Hijo. Las palabras del apóstol Pablo nos recuerdan nuestra tarea ante esta realidad. ¿De qué estamos hablando? Bueno, ¿cómo pues invocaremos a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Y mucha gente piensa que si no viene un apóstol, no viene alguien a hablar, tipo ponerte las manos encima y decir que te está enviando, pues no eres enviado. Solamente los que, pues, en una congregación se ora por ellos, que Dios los escogió y todo eso. Cuando la palabra dice que vayamos de 2 en 2 y anunciemos las buenas nuevas de salvación. Todos tenemos esa encomienda
todos los creyentes, tal como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Amén. Eso lo encontramos esas son palabras que están en la Biblia. Existe esperanza y consuelo para los hijos del Eterno a pesar del colapso de la sociedad. El mensaje de Nahum contra Asiria debió servir de consuelo a Judá, quien sufría los ataques asirios luego de la caída de Samaria. El reino del sur podía cobrar ánimo. Amén. Me voy a brincar por aquí. El reino del sur podía cobrar ánimo al conocer la profecía del juicio futuro sobre el cruel imperio asirio y la liberación del peligro inminente. El panorama mundial actual también parece desalentarnos o desalentar a los pueblos o también al pueblo del Eterno. Ahora, sin embargo, recordar la rectitud y la santidad de nuestro Elohim nos conduce a abrazar la esperanza de una nueva creación donde reinará la justicia. Tarde o temprano nosotros tenemos que tener, y las naciones que están siendo oprimidas, ¿verdad? Por personajes inescrupulosos que se levantan. Eso lo podemos hablar y aplicar a las naciones, ¿verdad? De hoy en día. Pero también nos lo podemos aplicar a personas cercanas que nos hacen el mal. Esto se puede aplicar tanto grupal como personal. Y si nosotros conocemos eso, también debemos de cuidarnos de nosotros, no hacer estas cosas y no ser crueles contra nuestros hermanos. La iglesia, ¿verdad? O el pueblo del Eterno puede encontrar consuelo en la victoria de Yeshua y el inminente fin de todos sus enemigos. Nosotros tarde o temprano vamos a triunfar, pero, ¿verdad? Dejándonos llevar por Yeshua, y nos toca sufrir mucho. Vamos a ser perseguidos, vamos a sufrir por todos lados, pero debemos estar firmes y acordarnos que va a llegar nuestra redención, ¿verdad? Es apremiante para los seguidores de Yeshua examinar y aprender del mensaje de Nahum, reflexionando en dos de sus lecciones principales. El Eterno es justo y el Eterno es fiel a su pacto. Y precisamente ayer estábamos hablando del pacto. Un pacto que se hizo con el pueblo de Israel. Y si nosotros queremos gozar de todas estas cosas, de esa esperanza que habla ahí, de que sí, nos van a atacar, vamos a sufrir muchas cosas, pero también tenemos la esperanza de que hay un pacto. Si usted quiere gozar de ese pacto, usted tiene que pertenecer al pueblo de Israel. ¿De qué forma? Siendo injertado. Si eres injertado, pues se supone que usted siga la palabra del Eterno, la Biblia, lo que dice la palabra, y no predicar en contra de ella y no decir que ella está abolida y que unas cosas son para Israel y otras cosas son para los cristianos. Gozamos de todo. El pacto de Israel, el pacto de nosotros. Las obligaciones de Israel, las obligaciones de nosotros. Eso es lo que nosotros debemos a nuestro Creador, al Eterno, a nuestro Elohim y a su Hijo amado Yeshua, que tenemos que honrarlo y reconocer que Él es el Hijo. Él es el Hijo. Amén. Así que el Eterno les continúe bendiciendo y nos veremos para la próxima. Voy a seguir sacando videos más seguido. Voy a tratar de sacar un día sí, un día no, un día sí, un día no, para poder agilizar, ¿verdad? Estos libros, porque esto es bien
Estamos hablando que empecé en Génesis y quiero llegar hasta Apocalipsis. Y haciendo un video semanal, pues creo que me va a tardar mucho. Voy a tratar, porque a veces uno tiene muchas cosas que hacer, ¿verdad? Pero voy a tratar de hacerlo un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y posiblemente lo esté sacando más temprano, tal vez a las 7 de la noche. Estoy experimentando todas estas cosas, ¿verdad? Agilizar los videos y sacarlo un poco más temprano a ver cómo me va. Así que no les quito más tiempo. El Eterno les continúe bendiciendo. Amén.